que sí, del Centro de Apoyo Empresarial en Ciencia y Tecnología, y nos da mucho gusto verlos. Les agradecemos mucho por cada uno de sus comentarios en las redes sociales. Síganos, por favor, a través de nuestro canal de YouTube y por nuestra cuenta de Instagram. Por favor, no deje de seguirnos y hacer los comentarios correspondientes de qué temas quisiéramos que habláramos. Les agradecemos mucho los grandes comentarios que por ahí tenemos, de verdad son muy alentadores y qué bueno que esta información les sirva. También por ahí nos comentaron en uno de los comentarios que de repente el lenguaje es un poquito elevado y sí me queda claro que de repente estamos hablando de cosas bastante técnicas, entonces chicos, ahí sí les pido que de repente hagamos una pausa para aclarar ciertos términos y que todos podamos entenderlos. Recordemos que nuestra audiencia es para pequeños, medianos y grandes empresarios, ¿sí? Muy bien. José Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, Yadira. Buenos días, Marcial, Raúl. Excelente. Buen día para todos nuestros empresarios que nos siguen. Marcial. ¿Qué tal? Ya diré excelente día, José Manuel, Raúl y por supuesto a toda la comunidad que nos sigue en nuestros canales. Bienvenidos sean. Raúl. Muy buen día a todos. Yadi, José Manuel, Marcial, les saludo con mucho agrado y a toda nuestra audiencia les agradezco los comentarios, les agradezco el que nos puedan dejar llegar a ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien. El día de hoy tenemos precisamente un tema que siempre va a ser importante en los empresarios, sobre todo pues de esos desde el inicio, ¿no? De repente pensamos que cuando vamos a montar una empresa, siempre no sé por qué la gente minimiza, ¿no? Es mi changarro, ¿no? No, no es un changarro, es una empresa. De repente pensamos que todas las empresas se crearon con una inversión estratosférica, ¿no? Y la verdad es que no, la mayoría de las empresas se inicia con algo mínimo, ¿sí? Y ya habíamos comentado que iniciamos con una idea y posteriormente va creciendo, ¿no? Y esto es precisamente lo que tiene que ver con el ahorro y la inversión en las empresas, ¿sí? Ayer escuchaba una anécdota de una niña que compraba dulces, muy pequeña, ¿eh? Y entonces decía que los iba a vender afuera de su casa, ¿no? En una mesita. Y su abuela le preguntaba, bueno, ¿y cuánto los vas a vender? A 50 centavos. Y dice, ¿y cuánto te costó? Un peso. Y entonces, pues le decía que pues no le convenía, dice, sí, pero es que así recibo más dinero, ¿no? Para la niña no sabía el valor, pero pues ella veía que si recibía bases de 50 centavos en 50 centavos era mucho más dinero que una sola moneda, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues eso es parte a veces de lo que también tenemos que ir aprendiendo y en ciudadanos. Ok, chicos, ¿qué me pueden decir acerca del ahorro y la inversión en las empresas? Antes de pelearme con todos y cada uno de ustedes en este debate, que no es pleito, me gustaría mucho decirles que el ahorro y la inversión en un principio los economistas lo confundían. Lo confundían porque cada vez que alguien no compraba algo, estaba guardando el dinero. ¿Y eso en qué se convertía posteriormente en inversión? Posteriormente, después de la economía clásica, los marxistas dijeron, momento, los obreros no ahorran y el verdadero no ahorro, sino apropiación del valor excedente que producen los obreros, que le llamaban plusvalía, Carlos Marx, decía, esa apropiación es lo que usan los empresarios para invertir, para comprar maquinaria, materias primas, todo y generar riqueza. Riqueza que se vuelven a apropiar porque se vuelven a quedar con las ganancias. Y posteriormente llega la economía moderna, los keynesianos, en donde se está diciendo, momento, es cierto, solo las empresas ahorran. ¿Por qué? Porque solo ellas pueden reinvertir y el propósito del ahorro es la reinversión
para generar más empleo, más trabajo, más utilidades. Y de esta manera la sociedad produce una dinámica continua. Los obreros el día de hoy, páguenles 12,000 pesos, 15,000 pesos y seguirán gastando todo su dinero. Dirían los keynesianos que se lo tienen que acabar todo porque no les alcanza. Por eso, si le pones a un gobierno la opción de ¿qué prefieres? ¿100 ingenieros o 100 obreros? Obreros. ¿Por qué? Porque se van a gastar todo su dinero, no van a ahorrar. Y entonces van a generar un mayor nivel de consumo en la sociedad y esto va a dinamizar la economía. Entonces, ¿qué sucede? Vendes productos por catálogo, no dejas de ser un autoempleado, no estás formando un capital para independizarte. ¿Que lo puedes llegar a hacer? Sí, pero te vas a tener que abstener de realmente realizar inversiones productivas. Mi amigo José Antonio Martínez, no sé si recuerdan que había unos anuncios del gobierno que decían de los pequeños empresarios que era Pepe y Toño. Decíamos que él era el empresario completo porque él era Pepe Toño. Y se convirtió en eso, en el empresario. Trabajaba en un banco, dormía arriba de fajos de billetes y costales de monedas porque estaba en la bóveda, era su trabajo. Y resulta de que este cuate, sin robarse un peso del banco, empezó a ahorrar su dinero y empezó a vender productos de belleza por catálogo y una marca y dos marcas y se movía y todo. Logró entrar a otro banco, pero ya como empleado cuando acabó la carrera. ¿Y qué creen? Que todo el dinero que ganaba lo guardaba. Vivía al día prácticamente lo de la comida, lo de la torta y nada más. Y ahora tiene dos farmacias de especialistas en la piel, se me fue el nombre, dermatológicas. Ahora tiene dos farmacias, una en Cuautitlán y otra en Villacuapa. Y resulta de que el tipo tiene visión y trabaja y ahorra porque lo convierte en inversión, lo convierte en dinero. A mí realmente es uno de los ejemplos que me gusta mucho mencionar. Sí, como todo, creo que tenemos que partir aquí de las definiciones, ¿no? Porque justo mucha gente tiende a confundir entre el ahorro o la inversión o los llegan a concebir como un sinónimo. Al final del día, ambos son, uno complementa al otro, pero sí es necesario entender cuál es la diferencia porque puede suceder lo que tú acertadamente decías. O sea, la gente puede estar solamente ahorrando, pero piensa que está invirtiendo o piensa que está invirtiendo cuando en la realidad está solamente gastando ese dinero en algo más. Recordemos, el ahorro solamente es acumular dinero en términos llanos para un fin que tú vas a determinar, pero simplemente es acumular el dinero. Nótese la palabra que estoy utilizando. Sin embargo, cuando uno invierte, de acuerdo a las definiciones, y de hecho hay un autor muy bueno que siempre me gusta citar en este tema, que es Benjamin Graham. De hecho, publicó un libro por allá del año 1949. Se llama El inversor inteligente, un libro que recomiendo bastante en estos tenores. Ahí se expone la esencia básica de la inversión. Es inyectar un capital para obtener un rendimiento que sea superior a lo que originalmente metiste. Tan simple como decir, si yo tengo 100,000 pesos, esos 100,000 pesos los voy a utilizar en algo y una vez que se termine ese periodo en el cual va a estar trabajando ese dinero, voy a recuperar mis 100,000 pesos más un rendimiento, una ganancia. Tan simple como eso. Bajo esa premisa es donde todo mundo deberíamos de entender esa sutil diferencia entre ahorrar e invertir. Porque si solamente, por ejemplo, uno mete el dinero al banco, solamente estás acumulando dinero e incluso empieza a perder valor si se deja por mucho tiempo, ya saben, por el tema de la inflación. En cambio, si uno pone ese dinero en algún otro, en alguna otra actividad, llamémoslo inicialmente así,
que después te va a dar más ganancias, es donde realmente ya estamos invirtiendo. Interesante lo que menciona Raúl, porque sí depende mucho también de tu situación particular. En un inicio, sobre todo las clases de más bajos recursos, tristemente no tienen esa facilidad porque viven al día. Sus recursos son muy limitados. Sin embargo, es ahí donde vendría un entrenamiento muy particular y sobre todo tener en cuenta qué es lo que uno quiere lograr. Porque también es muy cierto que gastamos mucho de nuestro recurso en actividades o en elementos, en cosas que no forzosamente nos van a acercar a nuestra meta. Lo importante es tener esa visión de qué quiero lograr y posteriormente dónde voy a colocar ese dinero. Citaré a otra persona que está muy de moda en estos temas de la inversión, Robert Kiyosaki, que tiene muchos libros al respecto. Cuestionables en muchos sentidos y yo sé que parte de la audiencia lo ve con buenos ojos, yo francamente lo veo con cierto escepticismo, pero hay algo rescatable dentro de todo lo que publica Kiyosaki. Uno de esos libros es El cuadrante del flujo del dinero. Ahí justamente habla de algo que nos comentaba Raúl, la trayectoria que uno debe de seguir para poder convertirse en un inversionista. Partes de ser un empleado, después a un autoempleado, después a un empresario y eventualmente te lleva al camino de ser inversionista. Uno de los cuestionamientos que luego se hace al respecto es de que cualquiera puede llegar a pasar de simplemente de fase de empleado a inversionista. O sea, no está limitado a lo que quiero llegar, ¿no? Lo que sí se necesita es tener bien claro el objetivo a perseguir y la disciplina para apartarte una porción, aunque sea minúscula, de tu capital para poder empezar a ponerlo a trabajar. Citaré un último libro que habla del tema. El, este lo escribió Ojmandino, si no mal recuerdo. Es el hombre más rico de Babilonia, que casualmente Robert Kiyosaki se inspiró mucho en este libro para sacar toda su gama de libros y cursos, ¿no? En este libro, lo que se menciona precisamente, no, corrijo mis palabras, no es Mandino el que redactó ese libro, pero pueden buscarlo como tal, El hombre más rico de Babilonia. En este libro, lo que te dicen justamente es una de las lecciones básicas. Toma el 10% de tus ingresos. Ganas 8,000 pesos, 9,000 pesos, toma 900 pesos, o incluso es más, te invitaría a decir, toma 400, apártalos. Ahórralos, en primera instancia acumúlalos. Y ya cuando tengas algo interesante, podrás empezar a vislumbrar qué puedes hacer con ese dinero. Con algo chiquito, no es necesario pensar en algo complicado como la bolsa. Puedes empezar acumulándolo, tienes un capital base y sobre eso puedes construir un negocio pequeño. Tal vez, no sé, vender ahí productos ahí por catálogo, puedes vender alguna otra cosa, ¿no? En el e-commerce puedes buscar algo más, pero el punto es de que ya partes de eso para hacer otra cosa más, que te va a dar más rendimientos y poco a poco lo vas escalando. Mucha gente se desanima, y con esto concluiré mi intervención, porque el camino es lento al inicio, porque vas ganando apenas pesitos, centavos, pesos, cientos de pesos, y la gente dice, esto me va a tomar tiempo. Lo que luego la gente pierde de vista es que esto se vuelve exponencial, es decir, si bien el primer año apenas ganaste 200 pesos, en el año 2 ya estamos hablando de 500, 600, en el año 3 ya hablamos de 1,200 por decir algo, y ya en el año 4, 5, 6 ya estás ganando 2,000, 5,000, 10,000 y empieza poco a poco la bola de nieve a crecer. Requiere constancia, requiere disciplina, pero es necesario estar enfocados en ello. Y tomen en referencia estos libros, les van a encontrar algo interesante. Gracias. Pero también recordemos que en México no tenemos la cultura de la educación financiera, ¿eh? Y eso, la verdad es que si no lo tengo como persona, como individuo, es algo que voy a ir adoptando también a las empresas, ¿sí? Y es lo que pasa con los pequeños negocios, ¿no? Ahora, también hay que retomar que una inversión siempre va a ser un riesgo, ¿sí? Hoy en día está muy de moda estas cuestiones de las inversiones en diferentes productos, ¿no? Que están en las redes y demás.
y de repente te dicen, vas a ganar tanto, y lo que ahorita tú comentabas, la paciencia, o sea, sí, pero si yo estoy invirtiendo 100 pesos, no piensas que vas a ganar 10 pesos de entrada, o de repente te ponen eso de, ay, vas a ganar 10 pesos, entonces voy a invertir 1000, y sí. Sí, pero también espérate, ¿no? Porque de repente, digo, ahora están ya los impuestos sobre este tipo de inversiones que anteriormente no estaba tipificado y era toda ganancia, ¿no? Pues es que toda inversión tiene que ser un riesgo, ¿no? Y entonces, de repente pensamos muchas cosas que la gente tiene ideas erróneas de los empresarios o de las empresas, ¿sí? Ay, es que ellos heredaron, ¿no? O es que ellos ya no hacen nada. Y yo, como siempre lo he dicho, ¿no? Una vez en mis errores, yo le comentaba alguna situación a Raúl que yo quería que los lunes amaneciera haciendo una actividad, no voy a decir cuál, y me acuerdo que Raúl me decía, no, pues estás mal porque están cerrados los lunes no hay ni actividad, ¿no? Y entonces, pero era una idea que yo tenía de una situación, y entonces son de esas cosas que en realidad hay que ir aclarando, ¿no? A veces, por ejemplo, la gente quiere ganar mucho e invertir nada, y la inversión es un riesgo. El ahorro, ¿sí? El ahorro es poco. En México no se ahorra. Eso es un hecho. Y sí, efectivamente, los sueldos no cubren necesidades, pero también se despilfarra en cosas. Todo mundo hoy en día tiene 20 plataformas estas de stream. Y yo digo, ¿a qué horas les da tiempo para ver todas estas cosas? O sea, ahí es donde tenemos precisamente que no sabemos ni qué es un ahorro, qué es un gasto y qué es una inversión. Y todo esto, todo esto lo vamos arrastrando cuando tenemos un pequeño o mediano negocio. Esos errores son los que se arrastran. Y es ahí precisamente donde CAICID va detectando esos errores. Me tocó ver a una mm, dueña de salón de belleza estética, una mujer que sabía su negocio, sabía realmente hacer las combinaciones de tintes para lograr el color que quisiera la cliente, todo, pero me decía ella, yo no entiendo, a mi hermana y a mí nos heredaron estos locales el mismo día. Mi hermana lo dio a rentar y ya se compró un auto. Y yo he estado trabajando aquí, explotando mi local, tratando de sacarle jugo y no tengo nada. O sea, todo lo que gano me lo como. Me decía, ¿cómo es posible? Ah, lo que pasa es que ella no se estaba dando cuenta de que llegaba el vendedor y le decía, mira, si me compras uno de estos, te lo doy en 10 pesos, pero si me compras 10, te los doy en 8 cada uno. ¿Quién estaba realizando una inversión no planeada? Esta chica. Y estaba comprando y comprando y comprando, y cuando en la parte de nuestra asesoría me tocó verla, pues detecté que el inventario valía 230 y tantos mil pesos. Ahí estaba el carro que ella tenía. Y era el valor a precio de costo, no a cómo lo vendía ella, porque ella compraba el tinte en 50 y lo iba a vender en 75, en 80, en 100, no recuerdo. Pero veamos cómo ahorro e inversión se pueden llevar siempre y cuando lo vuelvas productivo. Número uno. Y número dos, no caigamos en la confianza de decir que estamos invirtiendo porque estamos metiendo el dinero en la bolsa. Mucha gente ha perdido en la bolsa de valores. No es una de las únicas o buenas inversiones que hay en este planeta. No hay inversión sin riesgo. Todas tienen un determinado nivel de riesgo. Y hay reglas que por eso me fascina haber estudiado economía. Entre mayor es el riesgo, mayor es la ganancia. Vendes droga, te matan, te cuesta la vida o ganas mucho dinero o lo ganas durante algún tiempo. O te dedicas a trabajar y trabajar y trabajar y poco a poco vas formando tu capital, lo vas haciendo crecer.
pero también tienes el riesgo de perder. Yo por eso sí reconozco que los capitalistas, los inversores, los dueños de empresa, tienen derecho a un premio que se llama utilidad, que se llama ganancia. Y es por los riesgos que están corriendo, porque contratan personal y no saben si van a vender. Y al personal no le interesa, el personal llega, estira la mano en la quincena y se va. El empresario es el que tiene que mantener la fuente de empleo y trabajando. Eso es una inversión en donde el empresario está trabajando por mantener una fuente de empleo. Gracias. Sí, efectivamente, los empresarios son los que dan ayuda a la economía del trabajador y es parte de la estructura general del sistema, ¿no? Lo que comentó Yaira me gustó mucho el aspecto de que la educación financiera es la que no se da y es lo que tiene que dar en todas las escuelas desde muy temprana edad, porque efectivamente debe reconocer pilares básicos para que pueda ejercer de educación financiera y así hacer muchas cosas. Por ejemplo, uno de la educación financiera hay pilares básicos que se deben de llevar y tener. Primer punto es el control del dinero, ¿no? El flujo del efectivo. Saber exactamente cuánto ganas, cuánto gastas, en qué se va tu dinero y cuánto te queda. Si no controlas justamente eso, es cuando empiezas a tener crisis, ¿no? Ahora, el otro pilar importante que debemos tener como cultura es el ahorro estratégico. O sea, no solamente es guardar lo que te sobra, sino es separar lo que en ciertos rubros de tu vida vas a tener que ahorrar para poder dar un destino a las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, un tipo de ahorro, por ejemplo, fondo de emergencia, ¿no? Recuerden esta parte de que tener 3 meses previstos, ahorrar 3 a 6 meses previstos para cualquier situación, que te quedes sin trabajo, un empresario que tenga una parte de su vida empresarial, el año empresarial, donde no tenga muchos flujos, que pueda tener ese soporte, ¿no? También otra meta es tener, o lo que decía yo, meta específica, ¿no? Voy a comprar una casa, un coche, voy a invertir en algo, voy a invertir capital para poner un pequeño negocio. También otro aspecto de las pilares de la cultura financiera es tener una deuda inteligente, ¿no? O sea, no toda deuda es mala y eso lo maneja Robert Kiyosaki, ¿no? O sea, pueden tener en mente lo que es la tasa de interés real, mi costo total y tener la capacidad de pago para que pueda yo tener esa utilidad. ¿Y cuántas veces hemos visto que en algunos tiempos tal vez puedo comprar yo una casa, la rente, y la renta me dé exactamente lo que yo pague al banco para poder tener ese bien? Y el día de mañana pues ya tengo el bien, ¿no? Los otros tipos de, de ahorro, deuda inteligente que pueden manejarse, ¿no? Y lo que decía Raúl, ¿no? También hacer una inversión. O sea, realmente entender prácticamente cuando puedo tener una inversión, un riesgo, ¿no? En inversiones, pero también pero las personas inteligentes hoy día, ya con tanta información que hay en Internet y es muy propia educación que va teniendo durante la vida, eso de diversificar es muy importante. Efectivamente, yo no pondría todo mi dinero a invertir en la bolsa. Pero sí podría invertir en la bolsa, puedo invertir en un negocio de alguien, por ejemplo, o manejar inteligentemente, por ejemplo, ahorros, que cuántas veces hemos visto que ya en el medio hay seguros donde uno puede ir invirtiendo en el seguro, y además de que es un seguro para el caso de muerte, además un seguro de inversión, que al final de un plazo, efectivamente puedes tener justamente un beneficio de todo esto, ¿no? Entonces yo creo que cuando llegamos a ese punto, yo creo que hay cosas que, por ejemplo, uno puede hacer como persona, e independiente de como empresario, donde ya, por ejemplo, el caso de como decía, un empleado, pues puede comprar, como decían, podemos hacer inversiones inteligentes, como decía yo, compro una casa y de interés que yo rente la casa, pues genero yo una ganancia, o sea, mínima, o al final del plazo, pues yo gane, ¿no? También como un profesionista que puede hacer eso, también un técnico que puede abrir un pequeño negocio, ¿no? ¿A cuántas veces hemos visto carpinteros, plomeros, electricistas, gente que se dedica a reparar aparatos, que son, con el fin de cuentas, son pequeños negocios, pero
que tiene oportunidad de poder generar ganancias, ¿no? Entonces también esa parte. Y hay un trabajador más diligente que dice, bueno, yo voy a crear un fondo de inversión para mi retiro, para tener una paz al fin del tiempo, una paz económica tranquila, ¿no? Entonces yo creo que son partes importantes que pueden hacer, y lo pueden hacer paso a paso. Paso a paso lo pueden hacer sin ningún, que se pueda apurar a la vida, ¿no? Entonces, obviamente, para la recomendación para los empresarios o personas, empleados que nos ven, pues obviamente lo más importante es hacer una lista de todos los ingresos que uno va teniendo, y tener una lista de gastos mensuales y poder hacer ese equilibrio y poder siempre tener, ahora sí que la ganancia, tenerla siempre en la mente, ¿no? Para evitar el día de mañana situaciones difíciles en la vida, lo que muchas veces pasa en el sector, en donde a veces nos alcanza, o a veces llegamos con las deudas, o vamos con la tarjeta de crédito y gastamos de más. Entonces, esa parte de ese equilibrio, volvemos a lo mismo, a la educación financiera, ¿no? Cómo poder tener ese equilibrio, no endeudarse y vivir plenamente sin tener necesidad de tener que tener otros medios de, este, de sobrevivencia dentro de esa vida, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es importante que la veamos y que vayamos viendo cómo la educación financiera nos puede servir, ya sea tanto para empresarios como personas comunes y corrientes. Ese es mi comentario. Gracias. Muy bien, pues ya escuchamos precisamente lo que tiene que ver con este ahorro y la inversión en las empresas y que precisamente hay muchos aspectos que nosotros debemos retomar, ¿no? Desde qué es un ahorro, cuánto tendríamos que ahorrar, hacia dónde tendríamos que invertir, pero sobre todo esa parte de la educación que nos hace falta, ¿no? Porque nos hace falta como individuos y eso, si somos malos, con nuestros ahorros y nuestras inversiones como personas, eso es lo que vamos a estar trasladando a las empresas. Y la falta a veces de visión, ¿no? Hoy en día tenemos muchas herramientas para hacer uso de un buen uso del dinero, ¿no? En muchos de los sentidos, pero a veces no nos damos cuenta, ¿no? De todo ello. Y bueno, pues que sí, precisamente es parte de lo que le ayuda a su empresa, ¿no? A tener una visión clara, ya lo habíamos comentado, objetivos, ver qué es lo que tenemos y hacia dónde podemos proyectarnos, porque bueno, todos somos empresarios y estamos en el camino. Ok, nos dio mucho gusto tenerlos en este día con nosotros. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, chicos. Bye.